Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Desde el episodio pasado hemos estado platicando sobre los pasos a seguir para tomar decisiones complejas, mismos que usamos en la metodología Scholastica 360. En el episodio pasado te hablé sobre los primeros 3: clarificar tu objetivo, identificar tu motivación y desarrollar un mapa. En este episodio hablaremos de los siguientes 4: mindset, planear estrategias de seguridad, definir claramente tus límites y elegir a tu equipo. Como te mencioné, estos pasos pueden ayudarte a estructurar tu toma de decisiones de manera estratégica para poder conseguir buenos objetivos, no solamente para tu proceso de admisión, sino también para cuando tengas que tomar una decisión difícil o compleja en tu vida, una decisión de largo plazo que afecte tu futuro. Entonces, comencemos. El cuarto paso es el que en inglés se llama mindset, la forma en la que abordas la visión. Puedes abordar la visión de tu objetivo como algo difícil y aburrido o como algo fácil y divertido. Otra forma de decirlo es: contempla la posibilidad de que ese objetivo que buscas, por la razón que quieras lograrlo y el mapa que has creado para llegar, simplemente funcione y de forma fácil. Al principio les decía que se necesitaban visión y optimismo. Eso es parte de lo que tienes que pensar aquí. O sea, tienes que tener un mindset, una mentalidad de optimista, es decir, las cosas van a salirme, van a funcionar. ¿Por qué? Pues porque también yo estoy y yo soy parte. O sea, al final del día es la circunstancia o el problema o la decisión o el objetivo, pero también estoy yo en esa ecuación. O sea, y al final del día el común denominador en todas tus decisiones y en cómo te ven la vida eres tú. O sea, las circunstancias pueden cambiar y pueden ser las mismas circunstancias para 30 personas iguales, pero tú eres parte de la ecuación que hace resultado de esa circunstancia, ¿no? Entonces, al final del día es también importante tener un mindset de éxito, tener un mindset de optimismo, el decir, me van a salir bien las cosas, mi futuro va a ser un futuro prometedor. No quiere decir que estés siendo irrealista o que estés poniendo objetivos que, o sea, hablábamos de las fortalezas y hablábamos de las cosas que tienes tú que saber de tus limitaciones y demás. Entonces, no quiere decir que estés pensando que vas a conseguir cosas que ya están fuera de eso, pero eso no significa que no tengas que tener este mindset de optimista. Otra forma de decirlo es: contempla la posibilidad de que ese objetivo que buscas, por la razón que quieres lograrlo y el mapa que has creado, funcione y funcione bien. Deja espacio para la posibilidad de que puedas cambiar esto o lograr aquello como si fuera un interruptor de luz, de un momento a otro y sin problemas. Así que considera la idea de que un cambio dramático puede ser más fácil de lo que piensas. Y creo que esto se relaciona de alguna forma con la logoterapia de Viktor Frankl. Tú decides qué actitud tomar ante las adversidades. Y como decía, muchas veces estas adversidades pueden ser adversidades imaginarias, preconcebidas, como lo que hablaba de cómo es la educación en diferentes lugares, ¿no? Para generar un mindset, digamos, limpio, otra cosa que puedes hacer es limpiar los beneficios secundarios de no lograrlo. Los beneficios secundarios son un beneficio secreto que mantiene a alguien atado a un problema, a menudo sin saberlo. Por ejemplo, nos podemos enfermar y no querer recuperarnos porque durante la enfermedad obtuvimos beneficios secretos o secundarios, como que nos dieron más atención, pudimos faltar a la escuela o al trabajo, alguien nos preparó las comidas, tuvimos más tiempo para leer o ver películas. Y no es que sea una decisión consciente el no querer sanar, pero inconscientemente estos beneficios nos hacen falta en el día a día. Y al obtenerlos, sin importar cómo, en este caso por enfermarnos, inconscientemente queremos seguir obteniéndolos. Así que es importante reconocer los beneficios secundarios que estamos obteniendo al no lograr un beneficio en particular. Reconocer que está ahí y ver si podemos atenderlo
hacerlo de otra manera. Por ejemplo, un beneficio secundario de no comprar una casa podría ser el no tener que pagar una hipoteca o el tener la libertad de vivir en cualquier otra ciudad. Si estás pensando en estudiar en una universidad fuera, un beneficio secundario de no hacerlo es que puedes seguir viendo a tus amigos de la infancia o puedes seguir llegando todos los días a tu casa a comer la comida rica que te prepararon en tu casa, tu mamá. Otro beneficio secundario puede ser que no te tienes que preocupar por sentirte solo cuando estés estudiando fuera. Si reconoces que estás obteniendo beneficios secundarios, te será más fácil limpiarlos. Mantener una actitud mental clara y abierta es esencial para tomar decisiones efectivas. Esto implica cuestionar suposiciones, buscar evidencia contradictoria y considerar perspectivas alternativas. Reflexionar sobre una decisión permite a las personas imaginar cómo podría afectar a otras personas y explorar diferentes resultados. Este proceso de introspección y reflexión puede ayudar a clarificar prioridades y valores. Las técnicas de toma de decisiones deben verse como estímulos o impulsos en lugar de soluciones fijas. El objetivo es ampliar el rango de posibilidades y desafiar las suposiciones predeterminadas para tomar decisiones más informadas. O sea, no estás haciendo cosas que, como te decía, ahí no lo veas como un proceso estático. Realmente es ampliar ese rango de posibilidades, es desafiar los supuestos, las preconcepciones y es recabar información para tomar mejores decisiones. Como quinto paso, mi sugerencia es planear estrategias de seguridad para superar los obstáculos que puedan surgir durante el camino hacia lograr tu objetivo. El inicio y el final de cualquier camino suelen ser generalmente más llevaderos, pero el tramo intermedio puede resultar incómodo y más difícil de atravesar. Por ejemplo, si estableces ser más efectivo el siguiente año como propósito de año nuevo, es sabido que los primeros meses y al final de año son los momentos donde las personas realmente serán más activas. Pero en los meses de en medio es cuando se vuelve más complejo ir al gimnasio o salir a correr o hacer otra actividad que te hayas propuesto. Y es aquí donde es crucial tener estrategias de seguridad planeadas para superar los obstáculos y mantener el rumbo hacia tus objetivos. Por ejemplo, cuando estudias para el examen, para el GMAT, el GRE, el SAT, cuando inicias, pues inicias con mucho entusiasmo, no faltas a las clases, haces todos tus ejercicios en la plataforma, pero es cuando empiezas a avanzar y sobre todo cuando estás en esos, a lo mejor es un programa que tienes que llevar o ya tienes un programa de estudio que te dice que vas a estudiar, no sé, 4 o 5 meses. Y es en los meses donde a lo mejor ya están por acabar las clases, que tienes que empezar a hacer más exámenes simulacro y trabajar en la plataforma, donde te puedes empezar a perder. Y eso es algo que ya sabes, ya lo sabes desde ahora. Es lo mismo que pasa con lo de las dietas, es lo mismo que pasa cuando decides tomar un instrumento. Empiezas con mucha emoción y poco a poco empieza a ser más difícil, sobre todo si no lo has hecho una rutina. Entonces, ¿qué puedes hacer si comienzas a flaquear? Tienes que planificar una póliza de seguro. Tienes que tomar en cuenta que empezar a flaquear es humano y que por muy decidido que estés, va a haber días que no quieras estudiar. Por mucho que tengas el objetivo y toda la motivación para irte a estudiar fuera, pues va a haber días que te vas a sentir sin ganas de estudiar para el GMAT. Entonces, ¿qué puedes hacer en esos puntos, ¿no? Y cómo puedes prevenir que esos días se conviertan en la norma y sean ahora la nueva rutina y ya dejes de estudiar. Carmichael sugiere a sus clientes hacer videos para ellos mismos, incluyendo uno para retomar el rumbo. Quizás estás haciendo cambios en tu estilo de vida y hayas flaqueado alguna semana. En lugar de rendirte, podrías ver este video para retomar el curso. Yo creo que muchas veces el problema se empieza a hacer un círculo vicioso. Hoy no estudié, pero me siento mal por no estudiar. Y mañana tampoco estudio y entonces me siento otra vez mal por no estudiar. Y entonces empiezo a como asociar el estudio con sentirme mal. Y entonces ya me cuesta mucho trabajo tener la actitud y la mentalidad para sentarme a estudiar. Y se convierte en una tortura o en algo que hago sin ganas, no en algo que debe de ser algo que estoy haciendo para mí
mí algo positivo. A lo mejor lo del video que sugiere Carmichael puede ser que les ayude a algunos tipos de personas, pero al final creo que el tema es que le veas el lado positivo, verlo de una forma feliz, como una motivación. O sea, tienes que pensar en esas motivaciones. Otras cosas a veces, acuérdense que para generar hábitos tienes que pensar en tu rutina para generar ese hábito. ¿Qué haces antes? ¿Qué haces después? ¿Cómo generas esa rutina? Tener una rutina, planear incluso tu día, te puede ayudar a no tener pretextos, o cuando tengas esos sentimientos de toma una decisión intuitiva de, ay, mejor hoy no estudio porque me siento mal, que es como la decisión que tomarías, ay, se me antoja comerme unos tacos, y entonces en función de cómo me siento, no de si me sirve o una decisión más del sistema 2, pues que pongas esos mecanismos para que sea el sistema 2 el que decida y no de manera intuitiva tomes decisiones que impactan en el largo plazo. Como decía, muchas veces sin querer empiezas a ser poco compasivo contigo, ¿no? O sea, te sentiste mal un día, no estudiaste, al día siguiente no estudiaste y empiezas tú a tener este sentimiento de que no puede ser, no sigo lo que quiero, tanto quiero irme al posgrado pero no me puedo poner a estudiar, todo eso, ¿no? Entonces, superar esos momentos, esas recaídas, puede hacer la diferencia entre ser compasivo contigo mismo y el sabotaje completo. La mayoría de las personas no logran los objetivos precisamente por esto. Es relativamente fácil empezar algo, pero no tan fácil levantarte cuando te caes. Si tú dices y tomas en cuenta, pues igual iba a haber el día que me voy a caer, no pasa nada, me levanto y ya. Entonces cambia totalmente cómo ves el factor tú dentro de lo que decía, la circunstancia y lo demás. Hay veces que me ha tocado casos en donde llega un estudiante y me dice, es que ya me dijo mi psicóloga o mi psicólogo que estar estudiando para el examen, que realmente a lo mejor no me quiero ir de maestría. Y yo así de, creo que no es muy buen psicólogo, ¿no? Pero al final del día, pues de cierta forma está, no, o sea, aquí se trata de, bueno, me caí, me levanto, y eso es parte del mindset. Por eso es que tienes que tener este optimismo. Es decir, no significa que no voy a poder hacer algo. Lo que digo, lo que decía, ¿no? Al final tú eres parte y tú eres parte del proceso. Y entre más veces tienes oportunidad de demostrarte que pudiste lograr algo, más veces vas a poder demostrártelo de nuevo. Y creo que eso es otra de los grandes aprendizajes de un proceso como estos. Muchas veces pasas muchos años en tu vida sin tener ese reconocimiento, ¿no? De decir, yo pude hacer esto, yo lo logré, y además eres reconocido por eso, ¿no? A lo mejor dices, pues sí creo en mí, pero no estoy seguro porque todavía no lo he probado, ¿no? Estos procesos, el proceso de estudiar en una universidad fuera, cuando tengas tu carta de admisión, que yo, o sea, si sigues y lo buscas, la vas a tener. Esa carta de admisión no sabes cuántas cosas te da. Y yo creo que una de las que te da es justamente esto, el decir, sí puedo, sí pude. Y eso es algo que te acompaña para después. Entonces es algo que te va a hacer después tener más seguridad. O sea, a lo mejor me caí 5 veces en las que no pude estudiar y no quería, pero lo logré. Ahora hablaba con un estudiante que me mandó justo sus fotos de graduación de la universidad y había conseguido un montón de premios. O sea, la reconocieron como líder, le dieron otro fue la que habló en la graduación, y ella tuvo bastantes temas cuando estaba estudiando para el GRE. Le tocó además que le dio COVID y tuvo síntomas de long COVID. Entonces, imagínense estar estudiando para el GRE con eso. Al final del día lo superó y me lo dijo, a pesar de que fue, o sea, horrible todo el proceso del estudio del examen, ahora no sabe lo orgullosa que me siento del punto en el que estoy. Yo lo pienso y pienso en la otra que le dijeron la psicóloga, no, es que a lo mejor no es demasiado para ti. No, claro que no, o sea, lo que tú quieres es llegar a esto, y sí se puede y sí puedes. O sea, toma en cuenta que todos nos podemos caer, todos podemos haber de repente tenido o tener alguna debilidad, pero pues bueno, las debilidades son para superarse, ¿no? De cierta forma. No sientas o no dejes que, o sea, no sabotees tu propio proceso por eso.
Mitigar la incertidumbre es un aspecto clave de la toma de decisiones. Estrategias como planificación de escenarios y establecer más tareas pero más pequeñas en el trayecto, o sea, simplificar los problemas, ayudan a anticipar posibles desafíos y preparar planes de contingencia. Otro punto importante es la flexibilidad. Esto es crucial en la toma de decisiones, especialmente cuando te enfrentas a situaciones complejas e inciertas. Elegir caminos que permitan modificaciones y ajustes puede aumentar la probabilidad de éxito. La incertidumbre es parte de cualquier proceso difícil y cualquier persona que quiere mejorar y que quiere tener éxito tiene que pasar por incertidumbre. O sea, estás fuera de tu zona de confort, si no, no creces. Entonces, la incertidumbre es parte de lo que te hace mejorar. Al final del día, pues si lo ves como eso, entonces tienes estrategias como para manejarla, ¿no? Y lo de la flexibilidad también es importante porque con estas situaciones complejas, poder modificar el camino mientras estás caminándolo es lo que te ayuda a aumentar tus probabilidades de éxito. No quiere decir que estás modificando tu objetivo, por eso lo clarificas al principio y lo tienes bien definido. Lo que estás modificando es el camino para conseguirlo y esa es una buena herramienta, poderlo hacer. Es algo que incluso te va a ayudar a predecir el éxito. Entre más flexibilidad tengas para moverte para acá, para allá, mejor posibilidad vas a tener de que un obstáculo que enfrentes no sea algo que interrumpa tu camino de manera contundente. Entonces, el punto número 1 y el punto número 2, el paso 1 y 2, tener muy clara tu meta y muy clara tu motivación, el por qué quieres lograr la meta, es decir, el destino y el motivo, van a hacer que levantarte sea mucho más fácil. Porque si tu motivación va más allá de algo momentáneo, ese propósito mayor te dará fuerza. Reconocer las limitaciones de las técnicas de toma de decisiones también es importante. Si bien estas herramientas pueden proporcionar ideas valiosas, deben utilizarse como parte de un proceso más amplio que incluye explorar múltiples perspectivas y considerar puntos de vista diversos. El paso número 6 es establecer claramente tus límites. Y con límites me refiero a pues lo que estás dispuesto a hacer o no. Y esto es en función de tus valores o de tus prioridades, pero también de tus limitaciones, ¿no? De tus debilidades, de cómo identificas tus fortalezas y de cierta forma de tus diferenciadores. Diferenciadores es un término que utilizamos bastante en el método Escolástica 360, que seguramente ya me has escuchado decirlo antes, porque los diferenciadores son esas fortalezas que tienes que para el proceso de admisiones pues te ponen en ventaja sobre tu competencia. Pero cuando estamos hablando del proyecto profesional o estamos hablando en general de una decisión a largo plazo, pues son esas fortalezas que tienes que te van a permitir ser exitoso en eso que quieres. Si estamos hablando de, por ejemplo, un trabajo o una profesión o la realización profesional, pues esas fortalezas tienen que ver con el camino que ya llevas recorrido para poder alcanzar el éxito en el objetivo que tienes, ¿no? O sea, si ya, por ejemplo, eres muy bueno, no sé, a lo mejor para lo que quieres hacer como profesionista o como profesional necesitas tener habilidades cuantitativas muy fuertes, pues ¿qué tanto has avanzado en esas habilidades? O necesitas ser muy bueno coordinando equipos, pues ¿qué tanto eres bueno coordinando equipos hasta el día de hoy? Entonces, tener claridad sobre esos diferenciadores, esas fortalezas y también establecer claramente esos límites, o sea, esos valores y que estás dispuesto a hacer o los límites que sabes que puedes cumplir es importante para poder conseguir tus objetivos y para poder también tomar decisiones complejas que sean decisiones que sean las correctas para ti. No sé si me explico. O sea, puede haber una buena decisión que es una buena decisión para alguien más, pero no necesariamente es una buena decisión para ti. Y eso tiene que ver con tus valores y tus prioridades, ¿no? O sea, lo que hablábamos de la casa, por ejemplo. La casa puede estar increíble, puede estar perfecta, pero a lo mejor no es la casa perfecta para ti. Entonces, no tiene que ver con la casa, tiene que ver
contigo y lo que tú quieres. Me llamó la atención que aproximadamente el 90% del trabajo de Smedley gira en torno a los límites. Pensamos primero en los demás y priorizamos tareas, pero no podemos seguir a expensas de la presión arterial alta o el agotamiento, dice. En otras palabras, los límites son críticos. Si estableces que trabajas cierto número de horas al día en un objetivo en particular, es importante que lo respetes y que de igual manera respetes los tiempos de descanso. O sea, muchas veces, por ejemplo, cuando estás haciendo, por ejemplo, un proceso de admisiones, que es un proceso complejo que requiere bastante tiempo, pues olvidas que también tienes que cumplir otras responsabilidades y eres demasiado optimista con tu tiempo y con tu agenda, o a veces también pues a lo mejor es tomar en cuenta si este es el momento correcto para ti para hacer este proceso. Entonces entender esos límites te va a ayudar a puede ser que no sean cosas que te impidan seguir tu objetivo, pero si no los tomas en cuenta y no los calculas dentro de la ecuación de cómo conseguir lo que quieres, pues acaban al final del día imponiéndose. Y hay veces que pues si debes de cambiar el camino o mapear distinto tu camino hacia el objetivo, tomando en cuenta las limitaciones que tienes enfrente. Ahora, reconocer la incertidumbre y complejidad de la toma de decisiones es esencial. Y esto tiene que ver con la flexibilidad. Si bien las técnicas de toma de decisiones pueden proporcionar estructura y orientación, no pueden eliminar la incertidumbre por completo. Pero tener una estructura con límites bien definidos mientras está abierto a ser flexible cuando sea necesario es importante. Es cierto que no podemos planear absolutamente todos los pasos. Hay ciertos vacíos que se tienen que llenar al inicio cuando se genera una estrategia para llegar a un objetivo. Pero el balance entre límites claros y flexibilidad es crucial para navegar exitosamente. Por ejemplo, si estableces como límite cierta fecha para reunir tus cartas de recomendación, es importante que pensando en ese límite que has marcado, planees hablar con tus recomendadores, proveerlos de la información que necesiten para escribir la carta. Pero también es importante que seas flexible en caso de que cercano a la fecha surja una mejor posibilidad de recomendación, por ejemplo, en función de tu perfil o narrativa, o si tu recomendador necesita algo más de tiempo por algo específico sucediendo en su vida. Este caso es importante porque si es algo que pasa y que al final puedes acabar con una peor carta de recomendación. O sea, hay gente que dice, la carta la tengo que tener para tal fecha y no es flexible en eso. Y esa fecha no es la fecha límite de la universidad, sino la fecha que él o ella impuso. Y empiezan a ser muy intensos con el recomendador, a presionarlo. Necesito tu carta, necesito tu carta, necesito tu carta. La recomendación tiene que ser también, o sea, al final de cuentas es de voluntad, o sea, el recomendador querer recomendarte, no es algo obligatorio, no es su responsabilidad, no es su trabajo. Si tú lo empujas demasiado, puede escribir una carta, pero una mala carta o una carta incompleta, porque no le diste el tiempo para que necesitaba según su propia agenda para hacerte la carta estelar que necesitas. Entonces, enfocarte en los límites, o sea, enfocarte en las fechas límites que tú impusiste, no es buena idea en ese aspecto. Muchas veces también pasa con el estudio del examen. Hay veces que necesitas un poco más de tiempo y mientras llegas a la meta y consigas el puntaje objetivo, pues si te tardaste un poco más mientras estuvieras dentro de los límites impuestos por la universidad, no pasa nada, estás bien. Entonces sí tienes que tener, por un lado, pues prever, estructurar, hacer un cronograma, pero también tener esa flexibilidad. Entonces, como ven, estamos hablando de límites de una manera muy general, ¿no? Por un lado, tenemos los límites de tu perfil y no los vería en forma negativa porque aquí al encontrar debilidades encuentras también fortalezas, ¿no? Y al final del día son las fortalezas las que van a empujar tu perfil y tu postulación. Pero tener claridad sobre esto, límites, diferenciadores, fortalezas, debilidades, te va a permitir mapear mejor el camino, conseguir mejores resultados, incluso poder pues hablar de una manera más contundente sobre tu postulación y tus planes a futuro. Esas fortalezas y esas debilidades, o sobre todo las fortalezas, pues es lo que también te va a permitir mapear un objetivo mejor para ti, ¿no? Porque siempre es mejor que
trabajes sobre tus fortalezas. O sea, obviamente tomando en cuenta tus debilidades te permite que no sean unas debilidades, pero las fortalezas son las cosas que te hacen excepcional, y son las cosas que te hacen excepcional las que te permiten conseguir objetivos complejos, ¿no? Entonces, tener claridad en esto te va a ayudar a poder mapear el alcance de tus objetivos y también pues generar buenos incentivos y también ponerte en las circunstancias para cumplir estos objetivos que tienes, ¿no? Saber tus limitaciones, como por ejemplo, pues no sé, si estás preparándote o quieres hacer un maratón, si lo vemos de una manera física, pues si quieres correr un maratón, entender y conocer tus limitaciones hoy te permiten prepararte mejor y entrenarte para conseguir el objetivo de correr el maratón. Entonces también, de cierta forma, entender y conocer tus limitaciones te permiten hacer un plan más realista. Y también aquí se incluyen limitaciones de tiempo, de enfoque, tomando en cuenta en muchos procesos que tienes que lidiar o trabajar de manera colaborativa con otros, pues también entenderlo, eso te permite hacer un plan pues más realista, ¿no? Y por el otro lado, las limitaciones también en función de, que no serían limitaciones per se, pero sí las prioridades y valores, que son las cosas que son importantes o que son requisitos para ti, y cuáles son necesarias y cuáles son las cosas que quieres o te gustaría pero no son necesarias. Una pregunta que yo hago bastante seguido cuando estoy hablando en las primeras sesiones con alguien pensando en sus posgrados en específico es si quieren o no emigrar con el posgrado, si su interés es conseguir trabajar en otro país, y les pregunto del 1 al 10, dime qué tanto es esto una prioridad. Al final está esto que sería una necesidad, o sea, esto es una motivación para estudiar el posgrado. Tiene que ser importante dentro de la rama de decisiones de a cuáles posgrados me voy y en qué países escojo, ¿no? Lo hemos hablado mucho en otros episodios, pero pues al final de cuentas, pues las políticas migratorias dependen del país, ¿no? De la universidad a la que te vas. Entonces, al final del día, pues si esto es una prioridad, pues debe de limitar ciertos caminos, limita ciertas opciones de estas universidades de plano no las debo de incluir y estas debo de incluirlas además de las que ya tengo, ¿no? Entonces, tener como un mapeo de todo esto, valores, prioridades, diferenciadores, fortalezas, límites, te va a ayudar también a pues generar un plan que sea adecuado a ti, que priorice lo que tú quieras, que te lleve a un objetivo tuyo, ¿no? Y eso es parte importante también de pues conseguir algo que sea como defines tú el éxito, ¿no? Porque al final el éxito es algo personal también. Y por último, un punto estratégico que considero crucial es elegir a un gran equipo, a la tripulación de tu barco en este viaje hacia tu meta. Este equipo será tu red de apoyo en el proceso y son personas que te pueden impulsar, proveer de ciertos elementos o información o ayudarte en momentos difíciles. Y no me refiero solo a personas con utilidad directa en tu estrategia para lograr la meta, sino también personas que estén o no de acuerdo con que la logres, personas quienes creen en ti y quieren verte alcanzar el éxito, contra otras quienes quizá no están emocionadas por ti o por alguna razón preferirían que no lo lograras. El episodio 15, Necesito consejo, a quién sí y a quién no pedirle ayuda durante tu proceso de admisión, te puede dar más información sobre las características de un buen equipo cuando estás haciendo un proceso de admisiones a una universidad competitiva. Por ejemplo, si tu jefe actual no está muy contento con la decisión que tomaste sobre estudiar un posgrado en el exterior, tenerlo como parte de tu equipo, hablando subjetivamente, quizá no sea la mejor idea, porque no va a añadir beneficios, incluso quizá inconscientemente actúe en contra de tus objetivos. Ahora, eso no significa que no es buena idea tener su posición, pero muchas veces las personas hablan en función de cómo les ha ido y no necesariamente de cómo te va a ir a ti. Y muchos de sus consejos pueden ser totalmente subjetivos y no realmente informados o muchas veces puede haber un conflicto de interés. A lo mejor él lo que quiere es que no te vayas, no que te vaya bien, que son cosas distintas, ¿no? Entonces, también entender también la posición de cada persona del equipo resulta bastante importante. Yo
las decisiones difíciles que he tomado, me he dado cuenta que, por ejemplo, en decisiones complejas de salud, en donde tienes o sea, seguir las recomendaciones de doctores, una de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, es que cada doctor es un especialista en su propia especialización, y su perspectiva es desde su especialización, desde lo que sabe. Si es un buen doctor, tratando de ser objetivo, va a hablar desde lo que conoce, que es su especialización. Pero cuando tienes decisiones complejas de salud y tienes bastantes perspectivas, tienes que aprender a saber desde la perspectiva de quien te está hablando. Entonces, un cirujano te va a decir cosas desde la perspectiva de un cirujano, que es alguien que opera, ¿no? Y la perspectiva a lo mejor de alguien que no, porque hay tratamientos a veces que incluyen operaciones o no operaciones, va a ser una perspectiva distinta. Y, por ejemplo, en algo tan complejo como el cuerpo humano, pues sí tienes que tiene que ver con hormonas, con órganos, con muchas cosas, con diferentes enfermedades y la combinación de todo eso, pues entender la posición de cada experto que te está aconsejando es tan importante como el consejo mismo. O sea, esta parte es importante. O sea, tanto la posición como es tan importante como el consejo. Venir de dónde viene esa información y ese consejo es también importante para saber qué valor le vas a dar. Por ejemplo, en el caso de tu jefe, también entender que él, pues obviamente si tú eres un buen empleado, a lo mejor tiene estas dos cosas en conflicto, ¿no? Por una parte sí quiere que te vayas, por otra parte, pues porque a lo mejor también es tu mentor, pero por esta otra parte no, o a lo mejor su consejo viene de por sí desde su posición de cómo le ha ido él o ella profesionalmente, ¿no? Entonces, esta red de apoyo es bien importante. Una decisión compleja, como decía, es una decisión muchas veces multidisciplinaria, y al final pues sí necesitas apoyo, y creo que querer hacer solo una decisión compleja, pues sin querer te va a dejar con tus mismos puntos ciegos. O sea, tienes puntos ciegos y esos puntos ciegos no van a cambiar porque no tienes otras perspectivas para darte cuenta que tienes un punto ciego. A lo mejor consigues lo que quieres, pero a lo mejor no lo conseguiste tan bien o lo aprovechas de la mejor manera, justamente por esos puntos ciegos. Entonces, no tienes que caminar solo. Lo importante no es tanto la decisión de camino solo o acompañado. Lo importante es saber que hay una decisión de por quién acompañarte, quién va a ser tu compañía, quién va a ser tu apoyo, quién va a ser tu equipo. Tu equipo de apoyo puede incluir tanto a profesionales como a mentores no oficiales, familia, amigos, personas con cierto conocimiento de un tema. Sé creativo al elegir tu equipo. Identifica tu red de apoyo. Reconoce quiénes están genuinamente interesados en tu éxito. Creo que es importante esto, saber que tienes gente que está interesada en que te vaya bien y quienes pueden estar menos entusiasmados con tus cambios positivos, porque también eso pasa. A lo mejor tú piensas que tu amigo está muy entusiasmado con esos cambios, pero realmente pues no quiere que te vayas, o si te vas tú y él no se fue, pues eso él lo toma o interpreta como un fracaso suyo porque él no se fue. Entonces, saber también identificar ese interés porque te vaya bien, o sea, que no haya un conflicto de intereses, es bien importante. Aquí, hablando del conflicto de intereses, creo que es eso algo bien importante que no es parte en sí de la metodología 360 de Escolástica, pero es parte del ADN de Escolástica. Nosotros no somos agentes educativos, o sea, nadie nos paga una comisión por recomendarte irte a cierta universidad sobre otras. Eso es bastante más frecuente de lo que crees. Incluso muchas agencias educativas lo disfrazan como si fuera un descuento para los estudiantes exclusivo de nosotros, o una beca que te van a dar
preparar porque te preparas conmigo. Todo eso son agentes educativos. Ellos están recibiendo probablemente comisiones por enviarte, y las mejores universidades obviamente no dan comisiones, ¿no? Si lo que tienen es muchísimas personas postulando y pocos lugares, o sea, realmente quieren a los más competitivos. Pero sí hay agencias que hacen esto y no siempre lo dicen, y hay un conflicto de interés, o sea, que a ti te esté asesorando a alguien dónde irte en función de si va a recibir una comisión o no, si te vas a tal lugar o tal, pues es como el doctor que está recibiendo una comisión porque tome cierta medicina. O sea, si a un doctor le dan comisión o le pagan cosas, que eso es un tema ahora que fue parte de lo que pasó con la pandemia de opio, ¿no? A muchos doctores les daban, a lo mejor no una comisión como tal, pero les daban muchas cosas, viajes, regalos y demás, porque recetaran una medicina que realmente sí generaba adicción. Y pues tú caes con un doctor así y que te está dando medicina solo porque él tiene otros intereses monetarios, pues imagínate, ¿no? Estás en las peores manos. Lo mismo pasa con nuestras agencias educativas. Nosotros en Escolástica no tenemos conflictos de interés, y nuestra misión y lo que queremos es que seas exitoso, ¿no? Que consigas irte a los mejores programas y a los mejores programas para ti. Y creo que al final del día esto es algo que también, por eso decía, ¿no? Tienes que fijarte o tienes que revisar o evaluar críticamente también las posiciones y las perspectivas de las personas que decides que te aconsejen. Pero tener un buen equipo y un equipo que esté contigo y con el interés y que su motivación también sea tu éxito, eso hace la gran diferencia también para poder conseguir tus metas. Y es algo que puedes aprovechar. Es una herramienta más para conseguir tus objetivos. Rodéate de personas con puntos de vista diversos. La diversidad de perspectivas y el cuestionamiento son componentes esenciales de la toma de decisión efectiva. Los procesos colaborativos de toma de decisiones pueden ayudar a descubrir puntos ciegos, como decía, y también a generar soluciones innovadoras. Rodéate de personas que te cuestionen, y sabes que también tú cuestiónalas. O sea, tú también tienes derecho a cuestionar y cuestionar sus motivos y cuestionar también sus ideas. Creo que eso es muy importante. Muchas veces cuando estás rodeado de expertos, los expertos, y más en una cultura latinoamericana, por ejemplo, cuestionar a un doctor en Latinoamérica es casi un no se hace. Pero ¿por qué no lo podrías cuestionar? ¿Por qué no podrías tú como paciente cuestionar si ese es el mejor tratamiento para ti? Descubrir qué otras formas hay qué otras formas o qué otros tratamientos existen, retarlo, realmente que justifique su consejo, no porque soy experto, soy el doctor, esto es lo mejor. Al final eso lleva a mejores decisiones para ti, y también alguien que es inteligente, que está pensando en tu éxito, que realmente le emociona lo que hace y que tiene un sentido y un propósito, le va a gustar que lo cuestiones. O sea, le va a gustar que tengas dudas, que estés buscando cómo generar un mejor resultado. Para los expertos también lo que decía, no tienes que seguir un template, un camino establecido. Al final del día se trata de ir mapeando tu camino y de con la información y con tu equipo, que es la tripulación de tu barco, pues conseguir estos resultados. Pensando incluso en lo de la tripulación, pues hay personas que van a tener papeles diferentes. A lo mejor alguien va a estar ahí para el día que te caigas y no quieras estudiar, por ejemplo, y cómo levantarte. Y a lo mejor eso es un amigo que esa es su posición. O sea, no estás buscando algo más de esa persona. Me acuerdo hace unos meses que tenía un estudiante que iba a tener su entrevista y estaba súper nerviosa. Y estaba muy nerviosa y ya era el día de la entrevista y quería seguir practicando la entrevista. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ya no hay nada más que tengas que practicar. O sea, ya sabes lo que tienes que decir. Y creo que lo que estás haciendo está generando que tus respuestas sean muy mecánicas, muy estructuradas, y además te ves muy nerviosa y dices que no aguanto los nervios, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que lo que más te conviene a ti en este momento es buscar a una amiga o un amigo que te haga reír, que te sientas bien con él o con ella. Invítale un café, invítale
invítalo a comer. En lugar de estar estas 2-3 horas que faltan para la entrevista, reúnete con tu amigo o con tu amiga y ríete, que te recuerde por qué eres quien eres, por qué te quiere, porque seguro te va a ir bien en la entrevista. Eso te va a ayudar más en este momento que tratar de volver a repasar las respuestas de las preguntas que ya sabes. Al final del día, escoger a las personas que te apoyan. No necesitas escoger a las mismas personas para todo. Cada una puede tener un papel específico. Pensando en la tripulación de tu barco, pues cada quien tiene una función distinta. Hay quienes están ahí para apoyarte, hay quienes están ahí para motivarte, hay quienes están ahí para cuestionarte, para realmente hacer que tu historia tenga sentido, hacer también que te des cuenta incluso de tus limitaciones, ¿no? Que te hagan ver tus puntos ciegos. Ese creo que sería un papel crucial dentro del grupo, ¿no? De las personas que te van a ayudar a tomar decisiones complejas mejor. Pero al final del día, tener una red de apoyo, tener un equipo de tu lado es una gran fortuna, pero es algo que debes de también intencionalmente buscar. Cuando estás tomando una decisión difícil, cuando estás haciendo el mapa de tu destino, cuando estás buscando tus motivaciones, también piensa en ese equipo, en esa red de apoyo. Escoge bien a quiénes y qué es, hasta qué punto vas a poder, o sea, necesitas su ayuda y hasta qué punto a lo mejor ya es algo más subjetivo. O sea, a lo mejor la amiga que le va a ayudar a que se sienta bien en la entrevista no es la misma persona que le ayudaría a tener una buena entrevista, ¿no? A saber qué decir. Pero los dos papeles son importantes, ¿no? Para que consigas tus objetivos. Entonces, creo que tener un equipo al final del día es importante, y como dice Johnson, las decisiones difíciles suelen ser difíciles porque impactan la vida de otras personas de manera significativa, por lo que nuestra capacidad para imaginar ese impacto y reflexionar sobre las consecuencias emocionales y materiales desde la perspectiva de otra persona resulta ser un talento esencial. Esto significa que, además de que tienes este equipo que te está ayudando, también tienes que tomar en cuenta que tus decisiones pueden afectar a otros, sobre todo a las personas más cercanas a ti. Y también, como decía, incluso al jefe, ¿no? A lo mejor tu decisión está afectando de cierta forma a tu jefe, y entonces el consejo de tu jefe está permeado también por lo que esa decisión implica para su vida, ¿no? Entonces, tener esta claridad de pensamiento para saber de dónde tomo consejos y cómo mis decisiones afectan a otros, es un talento esencial, y es algo que te va a ayudar a ser mejor para tomar decisiones difíciles y a ser mejor para también tener impacto en la vida de los demás incluso, ¿no? Aún así, la realidad es que algunos de nosotros somos mejores que otros para tomar decisiones, y la habilidad para cambiar nuestra imaginación entre diferentes perspectivas puede ser de los atributos centrales de la mente previsora. Ser un buen tomador de decisiones implica ser lo suficientemente abierto de mente para darse cuenta de que otras personas pueden tener una manera diferente de pensar sobre la decisión también. Para terminar, me gustaría compartirte una de las razones por las que fundé Escolástica, y es porque creo en el talento de las personas, y sé que con trabajo, método y una buena estrategia es posible lograr objetivos complejos, innovadores que mejoren el mundo, incluso en entornos donde no es común hacerlo. Los grandes cambios, las grandes innovaciones, los sistemas relevantes del mundo actual comenzaron con una idea, y de esa idea se generó un método para lograrla. El camino puede ser fácil, difícil, complejo, rápido, intenso, pero no imposible. Y yo sé que con una sólida estrategia, con un método, se puede lograr lo inimaginable. Por eso estamos aquí, para crear un mundo mejor del que tenemos hoy, para imaginar y poner en práctica nuevos y mejores sistemas. Nada es demasiado grande si se corta en pedacitos más pequeños, en problemas simples. Nada es imposible si se desglosa en pedazos posibles. Y para recapitular, te puedo recordar otra vez los 7 pasos que puedes seguir la próxima vez que establezcas para ti una meta o que tengas frente a ti una decisión compleja. Lo primero es clarifica tu objetivo, a dónde quieres llegar.
El segundo es identifica tu motivación, el por qué. El tercero es desarrolla un mapa con pasos pequeños. El cuarto es ten el mindset correcto, limpia tu visión de preconcepciones. El quinto es planea estrategias de seguridad. El sexto es define claramente tus límites y tus diferenciadores y fortalezas. Y el séptimo es elige a tu equipo. Estos 7 pasos son parte también del método Escolástica 360, que es el método que rige la asesoría que damos en Escolástica. Son cosas que incluso trabajamos de manera directa y continua con nuestros estudiantes, con muchas otras estrategias, pero al final del día son buenos elementos que ayudan a generar un proceso en donde tienes una serie de pasos ordenados que te ayudan a conseguir objetivos complejos sin que te sientas frustrado o con tiempo límite o que caigas en preconcepciones o puntos ciegos. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.